incertidumbre, dudas razonables, son algunas palabras que hemos escuchado posterior al 28 de julio en Venezuela. No solamente en nuestro territorio, las hemos escuchado fuera de nuestras fronteras, de otros países que quieren saber qué pasó el 28 de julio. Así como parece, los venezolanos también están interesados en saberlo. Esas palabras, podríamos decir, definen buena parte de lo que va a ser esta conversación que vamos a tener acá en este podcast con Indira Urbaneja. Siempre es un gusto. Querido, hoy tenemos más tiempo. el gustazo. Ay, sí, hoy vamos a hablar de todo un poco. De todo un poco, partiendo de esta realidad. El 28 de julio sin duda es un escenario que nos ha, o por lo menos a buena parte de los actores políticos hoy en Venezuela les ha dejado esas dos palabras. Quienes están con mucha expectativa y sin embargo con reservas acudiendo al TCJ, bueno, hablan de esa duda razonable. Hay quienes no desconocen lo que publicó el Consejo Nacional Electoral, esos dos boletines, con la totalización del 80, luego del 96, pero que bueno, esperan una totalización por mesa, que quieren ver no más allá de las actas, porque aquí ahora estamos en una guerra de actas, que es lo que parece que se nos viene. Pero lo cierto es que no hay resultado mesa por mesa, y eso deja esa duda razonable abierta. Mira, fíjate, hay dos formas de analizar lo que estamos atravesando en este momento políticamente en Venezuela y lo que nos dejó la elección del 28. Una simple, y entonces reducimos a lo que es el tema de la guerra de actas, o nos vamos un poco más atrás. El tema de un escenario de fraude electoral estaba cantado, Carlos. Y esto, bueno, muy responsablemente yo lo he dicho públicamente, incluso he retado y he dicho a la comunidad internacional, quienes no conocen parte de mi trabajo, yo hago algo que se llama Track 2, que es diplomacia de segundo piso, y eso me lleva desde mi organización a reunirme con muchos actores de la comunidad internacional, con embajadores, con tanques de pensamientos, con actores de la comunidad internacional. Y 3 meses antes de la elección, yo me reuní con muchos, obviamente por temas de confidencialidad no puedo decir quiénes, claro, pero sí te puedo decir, y quienes me escuchan saben que no estoy mintiendo, la comunidad internacional estaba alertada de que había un plan de la oposición para cantar fraude. Bueno, podríamos hacer un poco de abogados del diablo. Bueno, pero es que en la lucha eterna oposición-gobierno era previsible que de repente la oposición dijera, bueno, el gobierno, que me ha dejado correr hasta aquí, porque además acuérdate que había mucha incertidumbre. Claro, mucha incertidumbre con el tema de la tarjeta, lo que fue la inscripción de los candidatos, todo lo que pasó en el camino. Entonces, la oposición decía, bueno, si me están dejando correr es porque alguna trampa me van a hacer. Claro. Eso podría ser dentro de la narrativa de la oposición. Pero lo cierto es que el mundo sabía que alguna de las dos partes, y en este caso la oposición, iba a cantar fraude. Por eso, el escenario que hoy tenemos, por lo menos a mí, no me sorprende. Ahora, ¿qué pasa? Nunca en Venezuela no es parte de digamos, el día de la elección, no es parte del evento electoral publicar las actas. Lo que se publican son los resultados. Claro, normalmente la página web muestra la totalización de todo esto. Pero bueno, el CNE ha alegado que sufrió un hackeo, que sufrió una interrupción en su sistema. ¿Qué es lo que tenemos que decirle a la comunidad internacional? ¿Qué es lo que tenemos que decirle al país? Cuando la verdad está en juego, ¿qué es lo que tú buscas? Bueno, la versión de todas las partes. Lo que no puede ocurrir aquí es lo que hizo irresponsablemente el Centro Carter o lo que han intentado hacer algunos sectores de la comunidad internacional, que es de fijar posición. Aquí no se trata ahorita de fijar posición a favor de Nicolás Maduro, del gobierno o de la oposición, sino que quien sea un actor responsable en este concierto, lo que tiene que decir y lo que tiene que pedir es, bueno, la oposición está dando una versión y está presentando algo. Claro. Vamos a ver cuál es la versión y qué es lo que está presentando el sector oficial, pero no nada más. Pero eso podría ser precisamente la diferencia y el por qué la comunidad internacional tiene esa visión, siendo también un poco abogado del diablo. Dirían, bueno, pero es que la oposición dice que ganó y que tiene el 80% de las actas, y ahí está la página web de la oposición para el que quiera constatar que es así. En cambio, el gobierno dice que ganó, Nicolás Maduro dice que ganó, que es reelecto presidente, pero no ha mostrado un acta al país. Bueno, es que el problema, tampoco lo ha hecho. Correcto, el problema de fondo es que la oposición comete un error al, primero, usurpar una función. Tú no puedes agarrar esto que ellos hicieron de crear una página web, de decir aquí están mis actas, todo, porque ya incluso estás contaminando tu prueba. Si esas realmente son las pruebas de la oposición para demostrar que ganó, al colocarla en un buscador que además se han descargado, ahora hay todo un tema, veíamos unas denuncias del diputado José Brito, unas que tienen el QR montada sobre otra, entonces tú contaminas. No sabemos cuál estaba montada, si la de Brito o la de la página. Ok, pero me das la razón de que se contaminó la prueba. Claro.
¿Qué tenía Bueno, que se haber viene hecho? una guerra de actas, Claro, precisamente, cada quien, y es el temor que en los próximos días veamos actas de lado y lado, bueno, y a quién creerle. yo podría también montar mañana un website, indiraruaneja.com, busquen mis actas. Y esto lo que lleva es un deterioro de la verdad, de la credibilidad y de la institucionalidad. Pero en todo caso, el gobierno se la jugó mejor, dice, yo no las voy a mostrar, yo se las voy a entregar al Tribunal Supremo de Justicia, que es un poco lo que está ocurriendo y es en la fase en la que estamos ahorita, esperando que el Tribunal Supremo, bueno, haga el peritaje y se pronuncie. Crea usted o no en el TSJ, el derecho interno te dice que tú tienes que agotar tus vías internas. Tú primero tienes que acudir, creas o no en esas instancias, te gusten o no. Estos son los pasos correspondientes de acuerdo al sistema legal y nuestro derecho interno, para después tú irte a lo internacional y después tú irte a cantar fraude. En todo caso, la comunidad internacional, y por eso mi cuestionamiento tan fuerte hacia el Centro Carter, es que de una se fijó posición. Ajá. Cuando tú fijas posición en un conflicto como el que tenemos hoy en Venezuela, no le estás haciendo un favor al país. Cuando tú tomas postura a favor de alguna de las partes, bien sea de Maduro o bien sea de la señora Machado y de Edmundo González, tú estás haciéndole un daño a los venezolanos, porque aquí hay una crisis, no la podemos ocultar, y la crisis no se generó el 28, nosotros tenemos desde el mismo momento en que Nicolás Maduro se eligió presidente una crisis política en la confrontación por la toma del poder. Claro. El 28 solo ha sido una etapa más de esa crisis que ahora evoluciona. Y evoluciona lamentablemente, Carlos, frente a una posición que parece no aprender, porque el gobierno sí se aprendió bien el libreto, el gobierno se conoce bien la película, y tú ves con desespero una posición que sigue repitiendo los mismos errores. Se aprendió la película, pero al revés. Los mismos errores del 2018-2019, y entonces ahora, en vez de esperar, en vez de seguir empujando la vía institucional a través del TCJ, que además fue un muy mal mensaje que ellos no se presentaran en el TCJ. Claro, que Edmundo González no fuera al TCJ, pero el argumento hay dos argumentos allí. Uno, que lo ha planteado Gerardo Blay, que lo han planteado algunos abogados, que carece de sentido un recurso contencioso porque pareciera o se interpreta como que el presidente está impugnando su triunfo. Cuando tú introduces, según los abogados, un recurso contencioso es porque tú estás precisamente confrontando lo que allí ocurrió. Y segundo, bueno, que hay dudas para ese sector que no va al TCJ de la independencia de los poderes. Y para mencionar un caso, quien preside el Tribunal Supremo de Justicia y quien preside la sala electoral era concejal del PSUV hace algunos años. Entonces, evidentemente, allí algunos pueden pensar, ¿qué independencia hay de ese poder? Claro, ahí hay dos cosas. La primera, cuando yo tengo una verdad, yo la defiendo donde sea. O sea, a mí no me importa si ese es el TCJ de Maduro o no es el TCJ de Maduro, si es un TCJ imparcial o no. Si yo tengo la verdad y si yo fuese asesora del señor Edmundo González, yo le hubiese dicho, vaya, porque si yo tengo la verdad y yo tengo mis pruebas, al contrario, yo no quiero que quede ningún espacio para la duda de que yo tengo la verdad y de que yo la estoy defendiendo. Ahora, entrar en ese tema de que si es imparcial o no es imparcial es la eterna también perdición de la misma oposición. Claro, porque ya lo vivimos con los dos TCJ también. Pero la oposición aceptó jugar con estas reglas. Entonces, a mí lo que de alguna forma hasta me molesta es de que a veces el TCJ era bueno en diciembre si le quitaba la inhabilitación a María Corina. El TCJ hoy no es bueno porque quizás va a decidir un recurso que de seguro no les va a favorecer. Entonces, allí la oposición se entrampa y tú no puedes seguir en esto, porque además también tenemos que recordarle a la oposición que ellos son los culpables de que hoy Nicolás Maduro tenga todo el poder, porque todas las veces que ellos se abstuvieron, todas las veces que ellos dejaron que el chavismo corriera solo, todas las veces que ellos no fueron, ¿por qué no se presentaron en la asamblea del 2020? ¿Por qué no participaron y se unieron en la elección del 2021? ¿Por qué dejaron que Nicolás Maduro ganara libremente en 2018? Entonces la oposición ha creado sus propias condiciones y ahora se queja. Se queja de las consecuencias de sus propias acciones. Y ahí es donde yo digo que es una oposición todavía adolescente, irresponsable, es una oposición inmadura. Y lo que yo sí creo es que si algo debe recoger el país de la elección del 28 es la necesidad de refundar la oposición. La oposición tiene que entrar en un periplo de
de verdad, de autorreconocimiento, de reconfiguración y de decidir qué quieres, Pero porque el ¿quién? chavismo siempre va a seguir jugando según su estrategia. ¿Quién refunda esa oposición? Porque Buena lo que, pregunta. lo que vimos allí, si le creemos a la oposición al 100%, es un país polarizado, un Total. país donde los actores políticos siguen siendo el gran polo patriótico, el Partido Socialista Unido de Venezuela, y ahora es María Corina Machado, y yo no me atrevería a decir el resto de los partidos porque tenemos el antecedente de la primaria, Sí. donde María Corina Machado sacó 90-10 con todos los partidos. Sí. No sé si los partidos se pueden incluir como esa fuerza política. Pero el resto de las opciones, los otros 8 candidatos, todos juntos no llegan a 5 puntos. Entonces, ¿cómo se plantea reformar una oposición cuando el país parece, o la lectura que se nos da de ese resultado es que el país quiere eso? El país está otra vez polarizado y el país está entre esas dos visiones. Mira, el país lo que sí demostró es que quiere paz. Empecemos por allí. Primero que nada, tenemos que volver a la política, al ejercicio de la política. Y volver al ejercicio de la política es poner a todos los actores en cintura, tanto de chavismo como de oposición. Yo creo que aquí hay que volver al juego realmente de hacer política. En este caso, los sectores extremistas juegan muy mal, porque incluso desde el mismo momento en que la señora Machado decidió imponerse a través de unas primarias, aquí hay fallas de origen. Se habla, ese sector de oposición defiende mucho la legitimidad, pero ella hoy ejerce un liderazgo sobre la base de algo que a mí no me parece muy legítimo, que fue una primaria hecha a sus medidas, bajo sus reglas, bajo sus normativas. Y coincide que quien le armó a ella esa primaria, que fue un traje hecho a su medida para ella ganarlo, además por encima de todo el liderazgo político opositor, esa misma institución que se llama Súmate es quien hoy organizó entonces también la página web, escaneó actas, que yo también tengo unas dudas. ¿Cómo tú escaneas esa cantidad de actas en menos de 24 horas y ya las tienes en un portal? Claro. Entonces allí también surgen muchas dudas. Pero la gran pregunta que hoy se hace el país es, frente a esta guerra de actas, ¿qué va a ocurrir? Porque la guerra de actas no le resuelve el problema a quienes ganan $5 mensuales. La guerra de actas no le resuelve el problema a quienes duran 10 horas sin luz. La guerra de actas no le resuelve el problema a los pensionados, a los jubilados, a los jóvenes que estaban esperando la elección del 28 para saber si tenían que emigrar o quedarse. Entonces, ahora tenemos que entrar en otra etapa de la conversación, que es ¿qué viene de frente? ¿Qué va a ser el liderazgo? Porque yo veo a la oposición muy extraviada. Veo a María Corina con Lele Pons repitiendo lo mismo que hacía Guaidó con Sebastián Yatra. Ya anunciaron que van a autojuramentar a Edmundo González Urrutia cuando la comunidad el 10 de internacional... enero. O sea, ¿en serio van a repetir la misma película? Pero se parece la película a 2019, Es la misma. porque María Corina Machado dice, esta vez es distinto. Bueno, yo no sé qué es distinto en ella, porque yo lo que veo en ella es una líder que trae un récord de fracaso tras fracaso, y yo lo hablábamos fuera de los micrófonos y te lo reitero aquí, distinto hubiese sido que ella se hubiese levantado el día 29 de julio a decirle al país, esperen, no hay que tumbar estatuas de Chávez, no hay que amenazar a los chavistas, no hay que maltratar a la Fuerza Armada, no hay que maltratar a los policías porque nosotros somos distintos. María Corina Machado demostró el 29 de julio, que es la misma oposición del año 2002 cuando le dieron un golpe de Estado a Chávez y salieron a buscar a los chavistas y caerle a coquis, darle coquis en la cabeza a los chavistas, y se llevaron al fiscal Tarek William, en aquel momento defensor de derechos humanos, y se llevaron a toda la gente. Entonces no están demostrando que son distintos. Y para los eruditos que le encantan hablar de transición, que es una palabra que a mí no me gusta porque en todo caso yo he dicho que la transición va a ser con el chavismo. En 2019 escribí un artículo donde hablaba de la propia perestroika del chavismo. Pero a quienes les gusta hablar de transición, les tengo que recordar que ese elemento de amenaza, donde ellos amenazan a los chavistas, donde agarran y ofrecen recompensa por mí, yo estoy bravísima, paréntesis, yo estoy bravísima. Pues por mí ofrecieron $5,000, yo creo que yo valgo un poquito más. Que por lo menos lo lleven al millón. Sí, no, o sea, eso a mí me dio mucha tristeza. ¿Cómo van a decir que yo valgo $5,000 por mi cabeza? Entonces, fíjate. Bueno, pero es que Indira Urbaneja tiene un discurso frontal contra esta dirigencia. Sí, pero hablamos de eso más adelante. Pero fíjate algo. El amenaza al chavismo impide cualquier cambio, porque vamos a suponer que las condiciones están dadas
para que se elija un gobierno que no sea del chavismo. Estoy hablando de juegos de escenario, recuerden que yo soy analista y yo trabajo sobre escenario. El solo hecho de que aunque tú quisieras un cambio en el poder, pero que yo me sienta amenazada porque lo único que tú me ofreces de aquel lado es venganza y retaliación, aunque yo quiera cambio, yo prefiero quedarme con malo conocido que bueno por conocer. Entonces, esas son las variables y por eso no le creo a María Corina cuando dice, esta vez es distinto, esta vez somos diferentes. Yo creo que es al contrario porque incluso más apoyo tuvo la opción de Juan Guaidó en su momento. Había una comunidad internacional mucho más dispuesta a jugársela que lo que vemos hoy. Hoy vemos más bien una comunidad internacional cautelosa, el mismo Estados Unidos, que metió un freno de mano ahí, ya va, espérense, yo he dicho que quizás el mundo tiene los votos, pero yo no he dicho que lo voy a reconocer. Hay declaraciones contradictorias en todo esto. Hay una falla de origen, entonces, podemos entender de todo esto, ¿no? Que si bien se construyó una candidatura, se construyó un camino electoral, no se construyó un camino político. Correcto. Es decir, se construyó la posibilidad de según las actas que tiene la oposición, de derrotar al gobierno, pero no de que exista de que hubiese el cambio político. Cambio. Porque, fíjate tú, el cambio político se construye, no se decreta. Y el cambio político no es algo que sea, que se desprenda realmente de una elección. Y hay ejemplos en el mundo de eso, de que no siempre la elección genera el cambio que estás buscando. ¿Por qué? En primer lugar, porque tenían que haber unas garantías preelectorales. Por ejemplo, ¿tú de verdad crees que podía haber transmisión de poder cuando las cabezas de los principales jerarcas del gobierno tienen precio? La cabeza de Diosdado vale 10 millones de dólares, la de Maduro vale 15. ¿En qué contexto? Es más, yo lo he dicho y yo asumo como siempre la responsabilidad de lo que digo. Maduro fue demasiado buena gente. Yo no hubiese ido a elección, porque yo no puedo ir a una elección cuando mi cabeza tiene precio, cuando yo estoy sancionado, cuando yo estoy bloqueado, cuando yo no puedo subirle el salario a la gente, cuando yo no puedo resolver el problema de la luz, cuando yo no puedo resolver el problema del agua, porque sobre mí pesan sanciones que me impiden hacerlo. Fíjate tú, Zelensky, en Ucrania, Zelensky en medio dijo, del conflicto no hay elecciones. No puedo hacer elección porque estamos en guerra y yo no tengo ninguna gestión ni tengo nada que ofrecerle a la gente que no sea bomba. Maduro con todo eso aceptó ir a la elección, pero era una elección desigual, porque además no estaba el contexto. No podemos engañar a nuestros televidentes. No había ni siquiera ambiente electoral. Pero es que la oposición coincide precisamente en ese punto. Era una elección desigual, pero ellos lo ven a la inversa. Desigual porque era la oposición contra el Estado. Bueno, la oposición contra toda la maquinaria que significa el Estado. Era la oposición, volvemos al punto inicial. Y decimos al Estado incluso al punto, lo que vimos las denuncias del tema del cierre de negocios, confiscaciones de equipo. Vamos, mira, es que te voy al punto. Desde el mismo momento en el que yo acepto ir, yo Maduro, voy a una elección amenazado y asfixiado y con las manos en el cuello, yo voy a echar mano de cualquier recurso para defenderme. Entonces, por eso es que te estoy diciendo que tenemos que aprender a ir a más allá, al fondo. Porque no es lo mismo que yo vaya a una elección tranquila, donde qué es lo peor que puede pasar si pierdo. Me tengo que ir a mi casa. Bueno, ¿cuál es el problema? Yo voy relajada a la elección. A descansar, como dijo Padre. Me voy a descansar. Pero ven acá, resulta que no es así, porque resulta que si yo pierdo, me van a llevar preso, me van a llevar porque mi cabeza vale 15 millones de dólares, si yo pierdo, me van a perseguir a mi familia, si yo pierdo, van a acabar con todo mi pueblo, van a acabar con mi gente, van a arrasar con mi proyecto político incluso, porque la transición o un cambio político no puede ser sustituir al chavismo. El chavismo tiene sus retos internos y el chavismo tendrá que ir también, así como yo hablo de la necesidad de una renovación dentro de la oposición, el chavismo también necesita ir a su renovación interna. Claro. Pero el chavismo no tienes que prohibirlo, que proscribirlo, porque tampoco el chavismo ha sido el nazismo, como para tú decir, no, bueno, vamos a eliminar, después que pierda el chavismo, más nunca nadie puede ser chavista. No, el chavismo tiene que reconfigurarse, transformarse y evolucionar. Pero volviendo al punto, si yo lo que me estoy jugando es mi cabeza y no una elección, mi amor, yo voy a buscar todas las herramientas habidas y por haber para ganarte o para darte, como decimos en Punta de Mata, palo cochinero. Porque, es mi cabeza, hermano, es mi vida, es la de mi familia. Por eso yo te digo que la comunidad internacional falló y la clase política falló,
porque no nos preparamos, y coincido contigo cuando tú dices, nos preparamos para la elección, pero no Claro. para Se vendió el 28 de julio como un hecho netamente electoral, como se redujo Sí. la política al simple hecho de la como que elección. aquí no había ninguna crisis, Como que como no una había nada elección más en juego. más, Claro. y no era una elección más. Es más, hasta que no, fíjense bien lo que les voy a decir, hasta que aquí no se resuelva el problema de las sanciones, hasta que aquí no se resuelva el problema de las recompensas que pesa sobre los jerarcas, hasta que aquí no se haga realmente un pacto de convivencia donde si la oposición gana no tiene por qué salir a destruir a los chavistas, ni quemar, ni matar a los chavistas. No, ninguna elección va a ser normal. Ujú. Porque te estás jugando en la vida, no el cargo. Claro, estás Si jugando tú un y todo o yo, nada. si los candidatos hubiésemos sido tú y yo, bueno, una candidata, ¿no? Pero si hubiésemos, 2030. claro, pero si hubiésemos sido tú y yo, no, yo quiero ser presidenta a punta de mata, pero ve, si hubiésemos sido tú y yo, no pasaba nada, porque si tú perdías, a ti no te está buscando el FBI, ni Claro. la DEA, ni 15 millones, ni nada de eso. Tú te ibas a tu casa tranquilito a dormir. Pero ponte también el zapato de ellos. ¿Qué pasa si perdía? ¿Qué pasaba esa noche si le tocabas la puerta a Nicolás Maduro? Un edecán, un militar de los que está al lado de él, le podía decir, véngase que voy a ir a cobrar esos 15 millones, usted está preso, y le ponía unas esposas. O sea, mientras que esas sean las condiciones, no hay posibilidad de Claro, tener es una elección como realmente. El término muy popular en la política, el costo de salida es muy alto. Es muy alto. No se ha bajado el costo de salida. Lo cierto es que ya el 28 de julio pasó. Sí. El país hoy, como mencionamos, bueno, se debate en a quién creer. Si creer en lo que dice la oposición o lo que dice el Consejo Nacional Electoral, lo que dice el presidente Nicolás Maduro en esta reelección. Y la comunidad internacional también tiene o por lo menos tres caminos se plantean Sí. posterior al 28 de julio. Hay quienes han salido a decir, bueno, hay que repetir las elecciones, que sea una posibilidad esa, que no se descarte. María Corina Machado y un sector de la oposición dice, están dispuestos a negociar, pero no a negociar resultados. Y otros dicen, bueno, hay que hacer un gobierno de amplia base, en momento de Sí. una gran negociación política. ¿Qué se le viene al país en cualquiera de estos tres sentidos? ¿Es viable? Vamos por la más difícil, repetir elecciones. Si Ujú. acabamos de decir que la elección no es la garantía del cambio político, si acabamos de decir que mientras que existan estas circunstancias adversas, no podemos hablar de una elección realmente cómoda para las partes, para todos, para chavistas y opositores. Entonces, ¿qué vamos a hacer repitiendo la elección? Vamos a tener el mismo resultado, créanme. O sea, aquí hay unos problemas de fondo que hay que resolver. O sea, usted no puede buscar hacer un edificio si usted no ha resuelto el problema de la base. Porque cuando usted tire esas paredes, cuando usted tire esos muros y el techo, se le va a venir el edificio. Aquí hay un problema de fondo, aquí hay una crisis de fondo que tenemos que resolver para poder pensar en cualquier otro escenario. Siendo así, ya yo de una descarto el tema de la repetición de elecciones, porque para hablar de repetición de elecciones tendríamos que generar una cantidad de condiciones políticas, jurídicas, económicas y sociales, Claro, para que no que se no construyen en el corto plazo tampoco. Sí, y es para no poder entonces, porque ¿qué vamos a hacer? Repetir otra vez el 28, quedamos en la misma. Claro. No tendría sentido. ¿Cuál es el segundo escenario? No, bueno, ninguna de las dos partes cede. María Corina, Claro, porque María Corina dice, no se negocia resultado, pero Nicolás Maduro dice, yo no negocio con fascistas. bueno, Entonces parece trancado ese camino. es que, fíjate, ya se ha dicho que no hay ninguna posibilidad de negociar con ella. En términos lógicos y coherentes, es cierto, porque ella no es la candidata. En todo caso, no me quieren vender el marketing como sea, pues a veces uno es preso del marketing. Acuérdate, yo soy experta en marketing, a veces uno mismo se hace la jaula y se encierra. María Corina hizo su jaula y se encerró en la jaula, porque ella pretendió transferirle su liderazgo todo al señor Edmundo. Sí, pero es que legalmente los votos son de Edmundo, no de María Corina. Claro, y puedes pero decirme, ese endoso debe tener una factura. pero Nadie endosa de a gratis en una elección. No, legalmente no. Bueno, legalmente no, pero políticamente se sabe que no es así. Bueno, pero aquí vamos a la realpolitik y obviamente en términos de negociación siempre yo te
te voy a aplicar los términos que más me convienen a mí. En este Claro. caso, el gobierno no le conviene a María Corina sentada en la mesa. Incluso a mí como venezolana, yo que soy, me he declarado una ferviente activista en contra de María Corina Machado porque ella representa el extremismo. Y aquí quiero hacer un inciso. La gente cree que estos son cosas de pretensiones personales. Ay, no, porque ella es una diosa y a ella le cae mal María Corina. No, hay que explicarle algo a la gente. El mundo hoy se debate entre la extrema, incluso ni siquiera extrema izquierda, porque la izquierda yo creo que ha ido avanzando. Fíjate, Lula. Entre los extremismos. Ya Sí, se ha ido. parece que las ideologías quedaron en segundo plano. La izquierda se está viniendo más hacia el centro, pero todavía queda un reducto, que es la extrema derecha. Y esto tiene una explicación. ¿Quiénes son los amigos de Elon Musk? Meloni en Italia, extrema derecha. Milei en Argentina, extrema derecha. Bolsonaro en Brasil, extrema derecha. María Corina Machado en Venezuela, extrema derecha. ¿Y por qué la extrema derecha? Porque María Corina, incluso en su discurso, ella siempre dijo que ella, si llegaban al poder, ella iba a sepultar el socialismo. Y eso no es democracia, porque democracia es que existan los socialistas, los comunistas, los capitalistas y todo el que quiera existir. Eso Claro. es democracia. En todo caso, lo que nosotros nos estamos jugando aquí ya ni siquiera es el liderazgo de María Corina Machado. Detrás de María Corina Machado está el sionismo, están banqueros que quieren volver a Venezuela a recuperar sus bienes aquí, hay empresas que están muy interesadas en que le vendan PDVSA, y eso es lo que yo combato. O sea, realmente María Corina Machado como mujer no tengo nada que decir. Es más, yo podría decir que ella dentro de su lógica es hasta una mujer valiente dentro de su lógica, que yo no la comparto. O sea, yo como mujer no podría jamás hablar mal de ella. Ella tiene su valor como mujer y tiene su valor incluso como líder político. Lo que pasa es que su ideología es contraria a los principios de independencia, de soberanía, de respeto, de autodeterminación y de libertad que le ha costado mucho a este país. Bueno, por eso pero, es que... Pero vemos que eso es un fenómeno que no es exclusivo de Venezuela. No, pero hay que atacarlo. En Francia, por ejemplo, vimos cómo la hija de Le Pen, porque su padre no lo logró siendo de derecha por muchos años, hoy tiene una posibilidad real de llegar al gobierno. Es decir, es un auge que viene dándose en el mundo. Porque las sociedades se cansan y quieren experimentar algo nuevo. Lo que pasa es que a veces en el experimentar algo nuevo te puede salir el lobo, ¿no? Los inventos a veces salen bien, a veces salen mal. Nosotros lo que no podemos permitir es que en Venezuela no salga mal el invento. En todo caso, volviendo al punto de María Corina se entrampó en su jaula, porque el gobierno va a exigir negociar o conversar. Yo no creo que el gobierno esté en disposición tanto de negociar, porque el gobierno siente que ganó y además tiene todo el apoyo para seguir manteniéndose en el poder. Tiene el apoyo militar, tiene el apoyo político, tiene control del país, el país no se incendió, que era algo que además necesitaba la oposición para poder avanzar en su plan. Claro. Pero hablemos de diálogo. Supongamos que, y ahí iba al tercer escenario, que es el que yo sí creo factible, cuando tú hablabas de gobierno de amplia base, buscar consenso, yo sí creo en eso. No por la elección del 28, yo lo vengo planteando hasta del 28, porque lo que yo sí creo es que el país no puede seguir encerrado en ninguno de los dos extremos. Yo soy chavista, yo no lo niego, yo no soy parte del gobierno, pero yo incluso como chavista necesitamos oxigenar el chavismo. Y una forma de oxigenar el chavismo es abriendo las compuertas para darle espacio a una oposición democrática. Con la oposición fascista y extremista no hay posibilidad de negociar, pero con la oposición moderada, la oposición de centro, no los amigos del gobierno, hay que distinguir. Una cosa son los amigos. No, chico, a mí no me metas en problemas a estas alturas de la mañana. Si yo lo que quiero, yo me quiero portar bien hoy. Ustedes están viendo, mis queridos televidentes, cómo yo vengo hoy bonita, hablando serena, y este señor me provoca. Los amigos del gobierno. Si lo asomas así, ¿cuáles son los amigos del gobierno? Los independientes con Maduro, ¿cuáles son los amigos? No. El gobierno no necesita amigos, necesita una oposición democrática. ¿Y quién es una oposición democrática? El que te señala tus errores, pero que también cuando tú haces un planteamiento en favor del país te apoya. El extremista no.
El extremista, si tú hagas algo bueno para el país, nunca te va a apoyar. Por ejemplo, cuando el tema de las vacunas, la oposición extremista no apoyó al gobierno porque sentían que traerle vacunas al pueblo era ayudar al gobierno. Miren la locura. Sin embargo, la oposición moderada, la oposición más de centro, decía, no, hay que traer las vacunas, no importa que el gobierno se lleve los méritos, pero no podemos dejar que la gente se muera. Entonces, esa es la gran diferencia. Pero entonces hay una responsabilidad allí del gobierno y decimos del gobierno en el sentido de darle credibilidad a esa oposición, porque hay una oposición que ha apostado siempre al diálogo, que no ha abandonado la ruta electoral, pero por esa vía tampoco logra nada, porque los diálogos, por ejemplo, el caso de la mesita, la famosa mesita, que eran partidos distintos a los que tradicionalmente iban a México, que fueron a todos los diálogos, a los de República Dominicana, y allí no se logró nada. Bueno, y los resultados electorales, que nunca abandonaron la ruta electoral, tampoco lograron nada. Bueno, ahí es donde yo te digo que tiene que venir una reconfiguración total del plano opositor. Primero que nada, no es posible, eso que tú acabas de decir me lleva a una reflexión, no es posible que quienes atacaron la vía electoral durante mucho tiempo hoy sean las que los reivindiquen, y quienes siempre la defendieron terminan fregados en el juego. Claro. Tenemos que también salir de esa política donde el que gana se lleva todo. Porque entonces los reductos más pequeños, las minorías, no tienen capacidad de expresarse y también abrir el juego democrático. Y si algo estamos aprendiendo de esta crisis es que cuando tienes dos elefantes peleando allí por el poder, es necesario que la tercera vía exista. O sea, no es democrático ni que la extrema derecha ni que el extremo chavismo aplaste el centro, porque el centro es el pivote, es el centro el que te permite a ti que cuando estás en estas coyunturas poder abrir juego y poder llevar soluciones al plano político. Pero en todo caso, lo mismo, ese centro necesita credibilidad. Vamos a poner dos ejemplos, no sé si son amigos del gobierno, pero por ejemplo Enrique Márquez, haciéndole honor al nombre de su partido Centrado, vamos a imaginarnos que es el centro, y el caso también Antonio Eccarri, que se ha vendido como un independiente de centro, pero son figuras, apartando lo que pasó después del 28 de julio, que la gente no tiene credibilidad. La gente señala, por ejemplo, a Antonio Eccarri de que es un operador político de Zapatero, por poner un ejemplo, y Enrique Márquez, que ahorita, después del 28 de julio, es que de alguna manera ha cambiado un poco la visión. Me acabas de abrir la oportunidad de tocar un tema que es clave y que la gente dirá, bueno, pero ¿qué tiene que ver esto mucho con la coyuntura actual? Y sí, por lo que yo te digo, sobre todo ahora me he dado la tarea de ser mucho más reflexiva y de ir mucho más al fondo que a lo superficial. El tema de la credibilidad. El tema de la credibilidad hoy en Venezuela viene dado por un fenómeno que se llama redes sociales. Uh-huh. El fenómeno de la credibilidad viene atado a un problema que se llama dinero. ¿Por qué? Porque si tengo los recursos y tengo las herramientas en las redes sociales, yo te creo a ti la imagen que yo quiero que la gente tenga de ti. Por ejemplo, Antonio Eccarri es un alacrán operador. Ajá, pero ¿quién dice eso? ¿Quién sustenta eso? Ah, bueno, una cantidad de gente. Primero, ¿cómo se construye una figura? Bueno, lo dicen 2, 3 influencers que tienen una parcialidad política. A partir de allí, entonces, le meto mi legión de bots. Que en la mayoría de los casos no están en Venezuela, por cierto. La mayoría no está en Venezuela. No les duele el país, no les importa nada. Pues si les importara el país, no se estuviesen prestando para esas cosas. Entonces, a partir de ese momento, Antonio Eccarri es lo que a esos influencers, a esa capacidad financiera de meter bots y de sembrar matrices en redes sociales, quieren que sea. Y esto nos lleva a otra discusión entonces. Ayer estaba leyendo un libro. Por cierto, con Manuel Rosales. Cómo destruyeron las redes sociales a Manuel Rosales en 3 días y después, el día siguiente, volvió a ser bueno. Manuel Rosales, Eccarri, Brito, Mira, yo soy un ejemplo vivo de eso. Yo soy un ejemplo vivo de eso, mire, y aprovechando, yo voy a hacer una de las mías. Pero a Indira Urbaneja le gusta eso. No, Indira Urbaneja aprendió a vivir con eso, porque yo tengo claro cuál es mi trabajo y hacia dónde voy. Y muchos de estos, la función de este amedrentamiento, te pasa a ti. Haz un comentario bueno o malo en las redes que a alguno de los dos grupos no les guste para que vea cómo te devuelven. Lo que pasa es que yo aprendí que a mí nadie me va a quebrar mi espíritu y yo no dejo que a mí inventen lo que quieran. Entonces, cuando vamos al problema de credibilidad, te das cuenta
que la credibilidad, que la reputación hoy de nosotros dependen de los enfermos mentales que controlan las redes sociales. Y eso Punto. es argumento suficiente, porque es que este conflicto tomó también otro camino, en el que ahora estamos viendo que se habla de regular redes sociales. X dejó de funcionar por 10 días. Sí. Esto es argumento suficiente como para pensar que hay que regular estas plataformas. Porque, te voy a dar un argumento porque ahí entra también un tema, que es la libertad de expresión. Que es te voy a dar, es que las democracias están hoy en crisis, porque tenemos que replantearnos realmente 3 cosas. El concepto de libertad de expresión. Tenemos que replantearnos el papel de las redes sociales en nuestra sociedad y en la democracia. Y yo sí creo que tenemos que ir a una regulación que no es precisamente por el problema del marketing negativo o del black marketing que nos hagan a las figuras públicas. Tiene que ver con el daño psicológico que se le hace a una sociedad. Y ejemplo, lo acabamos de vivir, lo estamos viendo todavía. Caracas estaba en paz y veíamos cómo reproducían videos viejos que parecía que Caracas se estaba cayendo, parecía, o sea, familiares... O falsos comunicados de organismos del Estado. Familiares escribiéndome desde fuera, ¿qué está pasando? Mi sobrina de 12 años se tropezó con un video en TikTok y todavía tengo su nota de voz de ella llorando. Tía, ¿qué está pasando en Caracas? Están matando a la gente. O sea, ya esto no es esto es un tema de salud pública. El tema de la operación psicológica que estamos viviendo en este momento, sí nos tiene que llevar a la reflexión de poner unos límites en las redes sociales. Y te repito, el argumento no sería, ay, es que hay que regular las redes sociales porque la Andira Arbaneja le dicen que es gorda. No, hay que regular las redes sociales porque usted no puede desarrollar una campaña psicológica para infundir terror, para mentir. Y tú sabes qué es lo más doloroso, y por eso me encanta esta conversación y creo que hay que darle más difusión. Como personaje, el mismo Elon Musk, el mismo dueño de X, posteando videos falsos, fake news. La ex vicepresidenta de Colombia. Como un actor político dentro del conflicto hoy en Venezuela. Y en el Reino Unido también, por cierto. No es un hecho nada más particular. Pero este es otro punto. Está peleando 2 frentes hoy Elon Musk. Para nuestros televidentes que les gusta hablar de política seria y profunda y hablan sobre las democracias, yo les hago una pregunta. ¿Cuál será el destino de las democracias si dejamos que los hombres ricos y poderosos del mundo decidan a través de sus juguetes quién debe gobernar un país o no? Esto no tiene nada que ver si usted está de acuerdo con Maduro o no. No es posible, Carlitos, que Elon Musk, que es un niño rico, yo le llamo Ricky Ricón, no sé, ay, se me cayó la cédula, yo veía esa comiquita de Ricky Ricón, un niño que tenía todos los juguetes habido y por haber, bueno, por ser rico, entonces podía darse el lujo de salvar el mundo y de decidir qué pasaba y qué no pasaba porque tenía las herramientas y el dinero para. No podemos, imagínate tú que yo, Elon Musk, como soy un niño rico, como soy dueño de X, soy dueño de una red social, soy dueño de satélites, soy dueño de empresas de telecomunicaciones, mi nuevo hobby ahora sea decidir quién va a gobernar un país y quién no va a gobernar ese país. Y eso es una discusión que los demócratas del mundo tienen que dar, porque, o sea, aunque usted no esté a favor de Maduro, aunque usted no sea chavista, ¿cómo es eso que ahora un tipo que ni siquiera es venezolano, que se cree además con la patente de corso porque simplemente es un millonario excéntrico? ¿Quién es Elon Musk para decidir quién debe gobernar Venezuela o no? Indistintamente si usted es chavista o opositor. Bueno, pero eso, por supuesto, creemos que lo que vemos en Venezuela es exclusivo de Venezuela, pero esos son fenómenos que siempre han existido. La influencia de las grandes empresas dentro de la política, el caso de Estados Unidos, el establishment, y todos los hermanos Koch, por ejemplo, la política norteamericana, el mismo caso de Elon Musk, de su influencia que pueda tener o no. Lo que pareciera es que lo estamos viendo ahora mucho más deliberado, público, mucho más público. Lo vemos más deliberado. Ya no es una actuación tras bastidores de estos actores económicos. Lo vemos mucho más deliberado, lo vemos mucho más abierto, lo vemos incluso sin ningún tipo de recato. O sea, el tema con Venezuela fue abierto. O sea, yo entré en shock cuando vi expresidentes, Vicente Fox, Andrés Pastrana, tuiteando fake news. Entonces, esos fake news tienen una incidencia en la colectividad, generan caos, generan angustia, generan incertidumbre. Entonces, esto sí conecta con lo que va a ocurrir ahora en la Asamblea, que es la discusión
de las posibles normativas, leyes que pudieran regular el tema de las redes sociales. Y las redes sociales, fíjate que Elon fue un hipócrita y un mentiroso. Elon, eres un hipócrita y un mentiroso. Porque él dijo, cuando compró X, que iban a eliminar los bots. Claro. Porque una cosa es una comunidad donde opinen seres humanos, donde nos defendamos de tú a tus seres humanos, a una manada de gente virtual que no existe. Y eso también tranca el juego y te coloca en una posición, porque además lo que la gente termina consumiendo, se lo termina creyendo casi siempre. Y volvemos entonces al punto. Bueno, pero es que Carrie es tal cosa, Brito es tal cosa. No, quizás lo son o quizás no lo son. El problema es que hoy, con el fenómeno de las redes sociales, la gente termina haciendo lo que la red social quiere decir. Si yo también hago lo contrario, y ha ocurrido, ¿cuánta gente no se ha endiosado en las redes sociales? Claro. Y se venden como gente muy buena y terminan siendo, violadores, acosadores? O sea, la red social te da para que tú le cambies la personalidad a la persona, tanto para bien o como para mal. Entonces tenemos que volver al problema de la política. El problema es que los políticos también se salieron de la calle y se quedaron en las redes porque es más barato, más rápido y más fácil. No, pero no solo eso, sino que también las redes sociales, aunque no sea así, te da o te da la percepción. Por ejemplo, con X, que mucha gente le da mucha importancia a lo que allí se discute, pero cuando uno ve las encuestas y uno ve las mediciones, el porcentaje del país que usa redes sociales o el que usa esa red social es muy bajo, comparado tal vez con Instagram, con otras plataformas. Pero al final, en ese sentido de regular, de ver cómo las redes sociales forman o deforman imágenes, en lo particular para Indira Urbaneja, ¿cómo lo lleva? Porque decía que Indira dice que ha aprendido a hacer de eso, a utilizarlo. Y Indira Urbaneja es un personaje disruptivo. O la quieres o la odias. Totalmente. Mira, lo primero, hablemos un poco, vamos a filosofar aquí. Primero hablemos del papel de la mujer. O sea, en mi caso como mujer ha sido muy difícil tratar de irrumpir en el medio político, porque primero esto era un medio más hacia los hombres. Eran más los hombres los analistas políticos, los politólogos, todo esto era un tema más de hombres que de mujeres. ¿Qué van a saber las mujeres de política? Las mujeres solo saben de cocinar, según ellos, ¿no? Bueno, está una mujer que cocina y también sabe de política. A veces se me quema el huevo, pero no importa. Fíjate, no nada más el tema es ser mujer, ser de un pueblo, porque además el campo de la ciencia política y de la gente que opina de política y todo, casi siempre está reservado para la capital, para los capitalinos, para los que tenían acceso a venir a entrevistas, a medios de comunicación. Es muy difícil que de repente alguien que vive en Maturín logre tener la proyección nacional y mediática que puede tener alguien que vive en la capital. Entonces, ya esas son las dos primeras barreras. Hay, por cierto, bueno, aprovecho que estamos en internet y lo podemos decir, sí. En Oriente hay un dicho muy popular que dice, oriental pendejo no pasa de Bocauchire. No, yo pasé de París, pasé. Entonces, tienes dos opciones, y esto es un tema de vida. Esto no nada más aplica para quienes estamos en el mundo político, sino también aplica para quienes quieren surgir. Tú en la vida tienes dos posiciones. La posición de la víctima, del derrotado, donde cada vez que te hagan algo te pones a llorar, te tiras al piso, vuelves a engavetar tus sueños, Yo he sufrido muchas humillaciones a lo largo de mi vida. Yo he sufrido también muchas veces, me han intentado quebrar mis sueños, mis espíritus, mi espíritu me han dicho que no puedo, que esto no es para mí, que qué hago yo aquí. Y tú tienes dos opciones. Te la crees y entonces es verdad, empacas y te devuelves para el pueblito, o dices, ¿qué es lo que es? Y empiezas a malandrear. Y a mí yo decidí la segunda opción, el malandreo de la vida. Y es una forma quizás un poco muy simple pero lo que quiero es que quienes nos ven me entiendan de una forma, claro. Lo podría explicar más filosófico. Porque es que, ojo, la gente no, el que está en su casa y no está expuesto comunicacionalmente, como en el caso de los actores políticos, no entiende el nivel que algunos puede llegar a abrumar. La cantidad que tú publiques algo en tus redes sociales y todos los comentarios sea que eres un enchufado, que te paga el gobierno. O que eres prepago, o todo. Y en mi caso, y ahí no voy, y fíjate que a mí no me gusta victimizarme. Yo escogí
ser una triunfadora de la vida. Yo decidí ser la malandra de la vida. Y en el malandreo de la vida, yo me malandreo a todo el que me viene a hacer daño. El que me quiere herir, el que me quiere ver llorar, el que me quiere ver frustrada, el que me quiere ver fracasar, yo lo confronto y lo malandreo. Por eso entonces terminas teniendo una personalidad difícil, porque es lo que tú dices. O eres amiguito de Indirita te va a querer y te va a amar y te va a adorar y van a ser felices, o le vas a hacer molestar a Indirita te va a dar con el tobo, con el mazo y con lo que consigue, y con el bate y con el palo y con lo que tenga. Como lo vemos en X dándose... ¡Correcto! Con esos personajes. Correcto. Entonces, ahí se creó una imagen bien disruptiva de Indira, pero Indira es un ser humano que la primera vez que me tocó abrir las redes sociales y ver una foto, o sea, yo nunca fui gorda, yo fui flaquita, y por un problema de síndrome metabólico que lo padecen muchas mujeres, te sorprendería la cantidad de mujeres que pasan por la enfermedad que yo he pasado. Y bueno, llegué a 92 kilos y después me tocó hacerme una operación bariátrica para rebajar. Lo mismo que se hizo Juan Requesens, y traigo el ejemplo de Requesens porque a Requesens no le ponen las fotos de antes y después ni lo atacan como atacan la dignidad de Indira Urbaneja. La de Indira Urbaneja sí la ponen el antes y el después, y no dicen que era una persona enferma que se sanó, sino que era una persona pobre y ahora es enchufada. Bueno, yo gracias a Dios nací en cuna de oro, jamás he necesitado del gobierno ni del poder para vestirme bien, para vivir bien, porque además siempre he dicho que el vivir bien y el estar bien no está reñido con tener vocación social. La gente no habla de la cantidad de labor social que yo hago con niños con SIDA, con abuelitos, con gente, porque la sensibilidad social no tiene nada que ver con tu apariencia física. Por el contrario, esto es marketing. Porque nadie, déjense de pendejera, nadie quiere hablar con una persona que huele mal, ni que está despeinada, ni que está mal vestida. Sí. No tiene credibilidad incluso. Entonces, esto es un empaque. El problema es cuando tú le das más importancia al empaque que a la esencia. Y ahí entras en otros conflictos. Tenemos que entonces entrevistar a la Indira que no es empaque. No, esa toma anís, esa juega truco, esa juega dominó, esa anda en chores, en cholas, despeinada, sin maquillaje, sin nada. O sea, ¿qué es la naturalidad del ser humano que no está reñido con que tú te tengas que producir, porque tú tienes que representar una imagen? Por ejemplo, a mí esos funcionarios públicos que a veces andan mal arreglados, no, porque usted representa una imagen, usted representa este canal, usted no puede venir a este canal en choli como un loco. Eso no quiere decir que usted sea una persona vanidosa o que usted sea plástico, usted sea frívolo. O sea, el tema es cómo tú buscas el equilibrio para vivir y vivir bien, sin hacerle daño a la gente. Pero volviendo al tema, porque no me van a sacar de las redes. Entonces, ¿qué hacen con las mujeres? Las mujeres, si subimos, es porque somos la amante de alguien, no porque tenemos cerebro. Eso en la terminología de ellos. Yo, a lo largo de mi carrera, he venido a demostrar, más soy la tía solterona, estoy solterona, voy a hacer unas primarias para escoger marido. Pero ven, yo he demostrado... Pero que esa primaria sin el CNE también, es como... No, porque y después si no aparecen las actas me muero, no. Si a mí me van a hacer unas elecciones para escoger marido, quiero mis actas, porque yo no vaya a ser que me pongan el que no es. Escucha, yo te digo, las mujeres... tenemos que seguir abriéndonos paso en todo lo que hacemos, en el mundo empresarial, en el mundo político, y tenemos que sobrepasar la maldad y la negatividad de las redes sociales. Ayer me llaman un video de un cubano que salió, ni siquiera es la primera vez que lo veo, entonces dice, Indira, la testaferra, pero no dice la testaferra de quién, ni presentan pruebas. Entonces ahí llegamos al tema de la posverdad. Y ahí entonces volvemos a caer en que sí es necesario, porque tú no puedes, la libertad de expresión no puede ser un paraguas para que tú te sientes frente a una pantalla, para que tú te sientes frente a una red social a inventar historias. Y duele. Pero en ese caso de inventar historias, y pasa mucho con la política, es que hay muchas vidas inexplicables en la política. Porque la gente no conoce qué hay detrás de los políticos, y es verdad. Cualquiera piensa, bueno, llegan a la política y les cambia la vida. Entonces, eso también es algo que abre espacio precisamente a que la gente haga cualquier tipo de suposición. Lo que me acaba de dar es la idea de que los políticos, de que quienes tenemos vida pública,
no se trata de que tenemos que ir explicando, porque yo considero que yo no tengo que dar explicaciones de mi vida, Claro. pero sí debemos, en esa terapia educativa, didáctica, mostrar un poco también de quiénes venimos, y por lo menos en mi caso, bueno, quizás mucha gente Prosperi dice, ordeña, se graba ordeñando una vaca. sí, Prosperi es un personaje, la verdad. Fíjate algo, hay mucha gente que dice, bueno, pero esta tipa es verdad, ¿de dónde salió? Pero señor, espera un momento, el hecho de que usted no sepa de dónde salí yo no quiere decir que mi vida empezó hace 2 días, ni que mi vida es lo que a alguien le dé la gana de contar en las redes sociales, porque usted no sabe la historia que hay detrás de mí. Usted no sabe lo que yo he sufrido y lo que yo he pasado para llegar a donde estoy. Entonces es muy fácil. Esa seguro llegó ahí porque se acostó con un militar y el militar la puso. O esa llegó ahí porque es la amante de fulano de tal. Y aquí es donde yo le pido a las mujeres que se reflejen en mi ejemplo, no en mí, en el ejemplo. ¿Por qué? Porque las mujeres tenemos que atacar esto. Yo no entiendo, hay mujeres que también descalifican a otras mujeres y caen en lo mismo. Sí, la prepago esa, sí, la tipita esta. Pero mi reina, mírate en el propio espejo. Si usted es mujer y usted va a atacar a otra mujer por X motivo, en mi caso como María Corina, todo el ataque mío hacia María Corina es político. Tú nunca vas a conseguir un ataque mío de mí hacia ella como mujer o hacia sus hijos o hacia su familia, porque entramos en otro punto también, las familias son sagradas. No podemos meter la familia en la política. No puedes tratar de destruir. El argumento, la lucha, la pelea tiene que ser política. Y yo te tengo que atacar a ti en lo político. Claro. Yo no me puedo meter con tu hijo, con tu novia, con tu esposa. La polarización lleva hasta que la familia de alguna manera se ve afectada. Total. ¿No le pasa a Indira Urbaneja, por ejemplo, que su familia está en contra de todo lo que dice Indira Urbaneja? No, los preparé. Yo soy dictadora. No, mentira, fíjate. Como en toda familia... Como en toda familia. Claro, no, esto es muy lindo que lo hablemos, porque quizás muchos de los que nos van a escuchar se van a reflejar aquí. ¿Quién de usted no tiene en su familia alguien que sí, que lo apoya? En mi caso, tengo chavistas que es chévere conmigo y tengo otros que me dicen, no puede ser, prima, pero como tú dices eso, tú estás loca, ¿cómo va a pasar? Y es importantísimo que nosotros que estamos siempre comunicando, le demos herramientas a la gente de cómo sobrellevar eso, porque la política pasa, pero la familia está allí y la familia no se puede romper por las diferencias políticas. Y tengo opositores, bueno, tengo uno muy conocido y es súper opositor y es mi primo, claro. Pero no lo vamos a no sé si lo quiere, pero no le voy a hacer ese mal al pobre, no le voy a hacer ese mal a ese pobre, pero en el momento en el que nos encontramos como familia, es distinto. Nos encontramos como familia y nos tenemos que querer y nos tenemos que respetar y nos tenemos que apoyar, intercambiamos ideas y todo esto. Y no nada más eso. A quien no le pasa también, entonces, yo preparé psicológicamente a mi familia. Yo agarré y le dije a mi papá, por ejemplo, papá, yo decidí tener una vida pública. Eso implica que usted en algún momento se va a meter en la red social y va a conseguir algo que no le va a gustar sobre su hija. Pero usted conoce a su hija, usted sabe quién es su hija, usted sabe cómo he vivido yo y qué he hecho yo. Entonces los he ido preparando psicológicamente y cuando ya ellos ven algún fake, alguna noticia de mí, se ríen. Por ejemplo, el otro día estaban diciendo que yo era administradora de un cartel de drogas. Entonces mi papá, lo que sabe que me hizo, me dice, hija, ¿y no me podrías mandar para comprar un carrito nuevo? Porque, bueno, si administro un cartel de droga, yo debería tener mucha plata. Entonces, suena chistoso, suena bien, pero sí duele. Claro. Yo me recuerdo cuando mi papá leyó una vez que decía que mi operación bariátrica, que además lo que costó fue $4,000, me pagó el seguro. Decía que yo me había gastado $100,000 en la operación. Si yo me gasté $100,000 en la operación, me robaron porque el cuerpo no me quedó perfecto. Y voy a reclamar eso. Pero pronto me voy a operar y me voy a poner más bonita porque también... Entonces empiezan pero con no el con tema. 100,000, ¿no? Va a llegar ahí. No vale, por ahí hay oferta de 2,000, de 3,000. Eso es estupidez. Es que hasta para mentir son idiotas. Porque si van a mentir, por lo menos tendrían que buscar unos montos reales. Todo el mundo sabe que una lipo o unos senos o unas cosas de estas estéticas no valen $100,000. Y no me las he hecho porque no me ha hecho falta. Y el día que me dé la gana de hacérmelas, me las voy a hacer. Y me voy a tuitear así en la clínica y voy a mostrar. Porque este es mi cuerpo y esta es mi vida. Y el problema es, y mi consejo para las mamás, para las mujeres, a las niñas hay que crearle personalidad.
yo creo que mucho de lo que a mí me ha ayudado es que yo me crié con mi mamá y con mi papá, pero mi papá tuvo mucha influencia en mí, porque él quería un varón y le salí yo. Entonces, él me crió ayudándome a protegerme. Mira, mi papá, me acuerdo que un día me dijo cómo tenía que pelear y defenderme si un niño me levantaba la falda en el liceo, por ejemplo, o en la escuela. Y lo importante de crear hoy niñas, no hombres, las mujeres tienen que ser mujeres. No vas a crear un hombre, porque la mujer no debe perder su feminidad y su sentido de ser mujer. Pero tiene que ayudarlas a que las niñas en un mundo tan vulnerable como el que tenemos hoy, tan alocado como... Tú no tienes niña todavía, ¿no? No. Ah, bueno, prepárate. Hay que ayudar a las niñas a que tengan una personalidad fuerte, porque tenemos un mundo que no está avanzando bien. El mundo está siendo muy cruel. Mira, el bullying en las escuelas, el bullying en las redes sociales, los niños que no le dan amor crecen con ese sentido de crueldad. Porque, ¿qué es una persona cruel? Una persona cruel es que aquella que está vaciando sus frustraciones, su negatividad en otra persona porque no quiere ver al otro bien. Entonces viene y molesta al niño, que a lo mejor tu hijo es un hijo que sí recibe amor, que está lindo, que está tranquilito, y viene el otro que lo que recibe en su casa es problemas, maltrato, y ese niño va a ir a molestar al tuyo. Pero en el fondo es también su grito de desespero y desahogo, porque lo que ese niño está viviendo en su casa tampoco es la felicidad plena. Y entonces vamos creciendo, pero ojo que el bullying no se ha quedado solamente en los niños. El bullying es, o sea, ahí tenemos se dice, y me disculpa porque es colega tuyo, pero este señor que se dice periodista Orlando Avendaño, un señor que es misógino y que ha dicho... El cambio no es político, es estético. Y pone a unas mujeres gordas y pone a unas mujeres rubias bonitas. ¿Qué es eso? Eso es una persona enferma. Eso no es una persona normal. Eso no es un periodista. Y eso conectó con lo que venimos hablando. Eso no es libertad de expresión. Eso es acoso psicológico, y no nada más psicológico. Es la representación pura y plana de un enfermo. Ese muchacho tiene que estar preso. Ese muchacho es un enfermo. Bueno, no voy a hablar de cárcel porque después van a decir que yo meto presa a la gente. No. Más allá de que usted sea maricorinista o yo sea chavista, somos seres humanos. Y la humanidad no se puede perder. Y tenemos que ser como los ingleses. Los ingleses van al parlamento, se caen a piña al parlamento y después salen a tomar té y no pasó nada. Y seguimos la vida. Y eso es lo que yo aspiro y no pierdo la esperanza de que eso llegue a este país. Cuídense. No se pierdan este episodio del podcast Globovisión. Gracias, Indira, por estar acá. En nuestras redes sociales, @Globovisión, @Carlos Penalosa, @Indira Urbaneja, para que también allí... Sí, si me va a buscar, no se asuste si ve algo raro en mis redes.